Bien, ahí estamos entonces, pueden ver bien la pantalla. Sí, Bien, bueno, para los que estuvieron en el curso y comenzamos viendo esto, ¿no? De BIM y de todo lo que va integrando esta idea, este concepto, estos procesos. Y para repasar un poquito y muy rápidamente y aplicar lo que también se aprendió, es esto de empezar a diferenciar qué es BIM y qué no es BIM. Entonces, básicamente el hincapié está en la I de información, que es donde nosotros generamos un modelo que va a ser como modelar la casa o una maqueta digital, donde vamos a incluirle datos, vamos a incluirle información que después nos va a servir para desde el diseño, el desarrollo y luego el mantenimiento de nuestro edificio. Bien. También vamos a diferenciar en que BIM no es un software o un programa en particular, no es que Archicad, Revit o cualquier otro software sean BIM en sí mismo, y tampoco es un modelo 3D que no contenga esta información. O sea, un modelo solamente por haber sido realizado, por ejemplo, en Archicad, no va a convertirse automáticamente en un modelo BIM. Esto tiene que ver con un concepto que se está desarrollando sobre un Open BIM que nos debería permitir trabajar con los distintos rubros, todos los que van a intervenir en el desarrollo de un proyecto, poder trabajar sobre un mismo archivo, sobre un mismo proyecto digital que pueda contemplar cada una de las partes. Entonces, arrancamos desde el prediseño, como les decía recién, y ahí se van a ir incluyendo todas las disciplinas que van entrando en juego con el proyecto, incluso temas de costos, de fabricación, después del mantenimiento del edificio e incluso hasta una etapa donde tengamos que hacer una reforma o eventualmente una demolición. Entonces tiene que ver con todo este proceso. Cuando hablamos de los datos, que era lo que les comentaba recién, en Archicad vamos a ver que apenas lo abrimos, ya por defecto nos ofrece algunos metadatos en esta parte de clasificación y propiedades de cada uno de los elementos con los que vayamos trabajando. Entonces, si trabajamos con un muro, con un objeto, con un forjado o losa, vamos a ver que podemos ir incorporando esta información. Por un lado vamos a tener función estructural, por ejemplo, temas de la posición, que esto siempre es muy importante si vamos a después charlar con una persona para hacer el cálculo estructural, por ejemplo, temas de, como dice acá, resistencia al fuego, tema de cómo son los materiales, y a todo esto nosotros le vamos a poder incluir y agregar cualquier parámetro que nos interese para poder agregar clasificaciones o propiedades que queramos a cada uno de nuestros elementos. Acá recordamos que si nuestro modelo no tiene esta información, no tiene nada de datos, no es un modelo BIM. También entendemos que al dibujar o al modelar, por ejemplo, un muro, vamos a estar incluyendo información que no es simplemente dos líneas rellenas con un hatch, sino que realmente es un compuesto que tiene varios materiales, que esos materiales tienen cierto espesor, y a la vez cada uno de los materiales que componen el muro o el compuesto tienen sus propias clasificaciones y propiedades, que nos pueden servir después para ver si cumplimos con ciertos criterios o incluso hacer cómputos. Hoy lo que queríamos enfocar en la charla es cómo es trabajar en BIM o en Archicad en el día a día y haciendo un poco también esta diferenciación desde lo que arrancamos. Cuando decimos esto de Archicad, de BIM, nos permite siempre trabajar en un único modelo del cual vamos a ir obteniendo toda la información. Entonces, la idea es ver que podemos siempre trabajar con cada uno de los elementos de forma automática y actualizada. Ya habrán visto, para los que hicieron el curso, que si nosotros editamos o modificamos algún elemento en cualquiera sea de los planos, ya sea una planta, un corte, una vista, un 3D, se va a modificar automáticamente en el resto de los ítems. Entonces nos permite como esa Alex, facilidad. tengo una consulta. Sí. Disculpame, tengo una consulta. ¿Ese despiece axonométrico que se ve ahí, lo lograron también con Archicad o es algo generado de otra manera? Mira, toda la documentación de este despiece está hecha con Archicad. Lo único que hicimos aparte fue esto de darle como perspectiva a los dibujos, que lo hicimos en Illustrator, que están los dibujos que están acá abajo, pero toda la documentación es de Archicad. Lo único que no pudimos fue, digamos, hacer como esa rotación. El resto es todo Archicad, el 3D íntegramente de Archicad, el despiece también, la planilla típica de carpinterías y después los cortes y vistas que Claro, ustedes. pero la disposición de las piezas gráficas como está ahí, eso lo hicieron con otro programa, con Illustrator. Sí, lo hicimos en este caso con Illustrator, exactamente, que te permite como esa opción de deformar. También eventualmente, si uno tiene ganas de rebuscársela con Archicad, se podría lograr, vamos a hablar, por ejemplo, yo puedo crear un muro y colocarle como textura este dibujo y que el muro se vea de esa manera. Entonces, incluso eso se podría llegar a lograr sin demasiada dificultad. Bien. Bien. Bueno, continuamos un poquito más. Bueno, entonces era esto de que puedo editar una planilla, puedo editar una planta, un corte, cualquier elemento y vamos a tener siempre todo actualizado, que es muy importante para no tener incongruencias. Para esto, lo que me parece importante destacar es si siempre debo hacer mis modelos en BIM. Y con esto también hacemos referencia a cómo es el trabajo diario en el estudio, cómo son los pedidos que nos llegan o cuáles son los casos que ustedes se pueden encontrar. Bueno, van a ver que cuando hablamos de esto que dice LOD, que sería nivel de detalle de la sigla en inglés, vamos a tener varias opciones disponibles para lo que es BIM. De cada una de estas opciones hay una etapa de planificación, de construcción y de mantenimiento que tienen como un código que especifica qué es lo que debe llevar cada uno de los detalles con los que vamos a ir trabajando. Entonces, no siempre nosotros vamos a tener que ir a hacer BIM tal cual lo dice el manual, si lo necesitamos para desarrollar nuestros proyectos, para resolver algo a un cliente o llevarlo a la obra, pero sí vamos a tratar de aprovechar todo lo bueno que nos puede generar el uso de esta herramienta.
Vamos a conocer primero que nada los alcances que va a tener lo que nosotros vamos a desarrollar como trabajo, ya sea que nos pidan algo como un prediseño solamente o un anteproyecto, que hagamos una documentación para ir a la obra, que sea ejecutiva, si nos piden hacer únicamente renders. Entonces, nosotros en el día a día recibimos encargos de distinto tipo, como estos que ven acá, y Archicad nos sirve para resolver cualquiera de estos encargos de la forma más eficaz que nosotros encontramos y también siempre compartiéndolo a veces con algún otro software o alguna otra parte de trabajo. Entonces, en cuanto a lo que es el prediseño, podemos encontrar rápidamente que nos permite modelar muy fácil, más que nada teniendo estas plantillas que ya conversamos. Nos permite trabajar desde una etapa cero en bocetos que tengan medidas reales. Entonces, eso también nos ahorra mucho tiempo porque no tenemos que andar dibujando algo que quizás después, cuando lo pasemos a la realidad, tenga muchas diferencias y tengamos que hacer ajustes, o quizás nos imaginamos algo que después no aplica, sino que directamente desde el papel podemos pasarnos a Archicad, o incluso en algunos casos directamente comenzar con Archicad sin la necesidad de bocetar en papel. Y esto siempre también lo destaco, que es importante poder visualizar tanto en 2D como en 3D nuestra propuesta, que nos va a servir a nosotros para terminar de entender bien qué es lo que estamos pensando, cómo se comporta con el entorno y también para mostrarlo eventualmente a un cliente. Después, en la etapa de anteproyecto, nosotros ya partimos con lo que hicimos como prediseño y ya vamos a tener un modelado preciso en Archicad y bibliotecas que nos van a agilizar un montón todo lo que es el desarrollo, el amoblado, la colocación de elementos, de objetos. Entonces, muy rápido podemos presentar un anteproyecto completo que tenga correlato directo con lo que es el prediseño y que nos lleve automáticamente después a una documentación ejecutiva si así se requiere. Que la documentación ejecutiva me parece muy importante porque nos permite tener un modelado que sea en detalle, sin errores, nos va a permitir detectar colisiones entre disciplinas. Con esto lo que queremos decir es que vamos a estar trabajando constantemente con la estructura, revisando que no intercepte la arquitectura, podemos modelar las instalaciones para ver que no hay ningún problema, y acá no vamos a tener ningún tipo de incoherencia con la distinta documentación, porque como vieron es un modelo. Entonces no nos va a suceder esto de que quizás un plano no coincide con el otro, como algunas veces pasa en trabajos, en programas de trabajo 2D, sino que directamente vamos a estar seguros de que si el modelo lo revisamos bien, funciona correctamente. Otro plus es esto del modelo BIMX, que fue el último que vimos en el curso, que nos permite llevarlo, por ejemplo, a la obra y ahí tener toda la documentación y poder verificar. Entonces tiene que ser una documentación ejecutiva desde el modelado y el 3D hasta los planos. Algo también muy importante es esto de la integración constante. Entonces, cuando hablamos de la detección de colisiones o del modelado sin errores, nos referimos a esto también, ¿no? Que podemos todo el tiempo estar colocando las distintas disciplinas que intervienen dentro de un único modelo y asegurándonos de que no va a haber ningún problema. Siempre es mucho más fácil hacerlo desde tu casa, en la computadora, que tratar de resolverlo en obra, que sabemos que siempre va a llevar más tiempo, posiblemente no salga tan bien como nos imaginábamos, y ni hablar de que va a elevar un montón los costos. Así que esto me parece como importante que podamos construir nuestro modelo antes de construir la obra. Después, en cuanto a pedidos de renders o trabajos de renders que realizamos y ustedes también pueden hacer, yo los trato de diferenciar en dos tipos de renders. Por un lado, los renders que son de visualización, que nos van a permitir un modelado muy rápido, va a ser preciso y los resultados van a ser realmente de forma veloz, donde ahí trabajamos a veces directamente con Archicad o también nos suplementamos con algún otro programa, como puede ser Enscape, D5 Render, Lumion, Twinmotion, Unreal, el que a ustedes más les guste, lo van a poder combinar con Archicad. Entonces encontramos esa ventaja que es una coordinación directa entre los distintos programas. Y estos renders de visualización lo que muestran es justamente algo que podamos entender cómo es la materialidad, pero no nos interesa tanto ir al detalle ejecutivo en sí. Para eso trabajamos con renders que me gusta llamarlos ejecutivos, que tienen la comunicación real de las medidas, de los detalles, que se van a poder usar en obra y vos tenés que decirle, esto va a quedar tal cual te lo muestro en el render, porque no hay diferencia entre el render y nuestra documentación ejecutiva. Que eso me parece muy importante porque en algunos casos estamos acostumbrados a leer en la parte inferior de los renders que solo son imágenes ilustrativas o que no necesariamente corresponden con la realidad. Y lo que buscamos con los renders ejecutivos es justamente eso, ¿no? Tener un correlato entre un render y la realidad. Muchas veces en obra también nos va a servir para ir y explicar un tema y no solo tener las vistas o los planos, sino también reforzarlo con imágenes realistas, que es muy fácil de comparar entre la realidad y lo que se está proyectando. Continuamos con esta etapa que también me parece importante, cómo es la comunicación con asesores, o sea, cómo hacemos para nosotros enviarle la información, cómo recibimos lo que ellos nos envían. Y acá básicamente cuando exportamos vamos a poder hacerlo de varias maneras. Por ejemplo, vamos a poder exportar un PDF, lo más simple, lo que ya sabemos. Vamos a poder compartir también planos en DWG o incluso si la persona que va a trabajar con nuestro modelo en la asesoría maneja algún programa BIM, le podríamos exportar un IFC, que le va a mandar el modelado en 3D, le podemos exportar también el archivo directamente de Archicad si la otra persona lo maneja.
Y acá, al momento de recibir la información de los asesores, lo que podemos hacer es también incorporar un DWG directamente, como vimos al inicio, podemos incorporar un PDF, podemos incorporar también modelos 3D que nos envíen en SketchUp, en IFC, en casi cualquier extensión 3D, Archicad lo va a leer. Y ahí de nuevo el paréntesis de la integración. Nosotros lo que tenemos que hacer acá es poder entender de forma completa todos los elementos que entran en el juego del proyecto y ahí vamos a poder resolver desde el modelo 3D todo lo que después en obra va a tener implicancias. También me parece importante el tema de la representación visual, porque con Archicad podemos muy rápidamente generar varias opciones para un mismo modelo. Acá vemos algunos temas visuales. De repente quizás queremos publicar en redes un modelo, podemos generar una visualización interesante. Quizás nos piden para el municipio algún plano con determinada especificación. Tenemos que hacer planos de demolición, también los podemos sacar. Planos para el cliente, para mostrar cómo es el proyecto, y todo siempre de un mismo modelo, que si tenemos todo bien configurado, hay plantillas y hay una idea de trabajo, con hacer algunos clics esto va a salir de forma casi automática. Después, ver cómo lo podemos usar y qué es lo que hacemos nosotros también en el día a día de nuestro trabajo. Hay veces que nos interesa para la representación arquitectónica poder mostrar este tipo de vistas, que es el modelo de Archicad, tal cual lo estamos trabajando, al cual nosotros le aplicamos una sobreescritura gráfica para que se muestre en estos colores. Es algo monocromático, donde nos interesa mostrar la volumetría, cuál es la idea del proyecto, y en este caso para un municipio, poder especificar algunos ítems que se pedían, que con esto después te van a dar la aprobación del proyecto. Entonces, es una de las formas de representar y para qué lo usamos. Este render está hecho directamente en Archicad. Después también podemos hacer algo de representación que sea un poco más visual, como de nuevo para promocionarnos, para redes, para dejarle algo al cliente como interesante de cómo es su proyecto, donde podemos con una axonométrica, de las que ya aprendimos a hacer durante el curso, poder agregar quizás alguna vegetación, algunos árboles en 2 dimensiones, en este caso el cielo, de la forma simbólica que ustedes quieran, y acá también lo que se hizo fue trabajar con una línea de contorno que se dibujó de forma manual para darle un poco más de intensidad y de diferencia a este modelado. Bien, entonces, de nuevo recuerden que son piezas gráficas sobre las cuales podemos intervenir y trabajar para que tengan el nivel estético que a nosotros nos interese lograr. Después, para analizar alternativas de proyecto es muy práctico. Hasta Archicad 26 lo hacíamos trabajando distintas combinaciones de capas y a partir de la versión 27 se incorporó una de opciones de diseño que justamente viene como a ayudarnos mucho en esta parte, ¿no? Entonces, básicamente eso funciona como capas sobre las cuales nosotros vamos a poder colocar los elementos y hacer referencia a distintas formas u opciones de nuestro proyecto. En este caso, las alternativas nos mostraban aberturas para lo que sería el cierre de esa terraza, lo que sería la esquina, lo que sería el lateral. Y bueno, es una manera muy rápida de trabajar con opciones y de presentarlas de una forma muy clara a los clientes. Para este caso se hizo el modelado en Archicad y los renders están hechos en Lumion. Luego, cuando volvemos un poco a la documentación de arquitectura, recordar que siempre podemos lograr una documentación que podría tranquilamente haberse hecho en algún otro software solamente de 2 dimensiones, porque lo importante es, como vimos del principio también en el curso, poder dominar los resultados que nos entrega la herramienta. Entonces, poder trazar los ejes, poder dibujar como a nosotros nos gusta que se vean las cosas, incorporar otros elementos, dibujar si queremos nuestros propios bloques o nuestros propios objetos, y siempre teniendo en cuenta esta posibilidad de realizar cómputos, por ejemplo, de áreas, de superficies, de una forma automática y real, o sea, midiendo sobre el modelo, ya sea áreas o volúmenes o superficies específicas de revestimiento, por ejemplo, que lo podemos hacer siempre desde Archicad. Pasamos a otra cosa, ahora diseño también con esto es importancia de cómo lo mostramos. Vamos a tener por un lado la visualización más estética o el render para ver cómo queda nuestro baño en este caso y también lo que nos interesa que es obtener la documentación para poder ejecutarlo. Entonces acá viene un poco esto que yo decía de un render ejecutivo, que ambas cosas sean una misma y tengan un correlato, donde no haya diferencias entre lo que yo muestro en una imagen quizás más atractiva o donde buscamos una representación estética y también lo que buscamos como documentación. Si se fijan en detalle, en este modelo incluso aparece nombrado y numerado el toma de luz que está junto a una de las bachas, que ese toma tiene información BIM que se está tomando en este caso y directamente la leemos con una etiqueta y hace referencia después a un listado. Entonces es un render con información real y ejecutiva. Continuamos con algo que también ustedes ya pueden desarrollar tranquilamente después de haber hecho el curso esencial de Archicad, donde tenemos acá un detalle de escalera, donde incorporamos, aparte de un corte que tiene sombras, que nos permite visualizar cómo es el espacio, cómo es la correlación entre lo que tenemos arriba y abajo, aparte del detalle en sí de la escalera,
y nosotros agregamos en general imágenes de referencia o explotamos todo lo que podemos, las axonométricas. Entonces algo que me parece importante para que ustedes también lo puedan hacer es, cuando están modelando, están proyectando, poder obtener estas vistas en AXO que son tan interesantes y nos permiten también mostrar de una manera bastante simple el proyecto, más allá de los detalles en sí ejecutivos, de encuentros, de uniones y las especificaciones técnicas. Entonces tratamos de lograr una documentación que sea técnica, que sea interesante, pero que no se vuelva algo aburrido ni difícil de entender. Si quieren aportar algo, frenarme, hacer una consulta, cuando gusten, más que bienvenidos. Bien, después en cuanto a otra cosa de arquitectura, que podemos generar estas vistas interiores, ¿no? De detalle, donde vamos a poder computar superficies de revestimientos, también de una forma muy rápida. Vamos a poder cambiar varias veces el revestimiento para hacer pruebas. Eso también es bastante ágil. Y nos permite también Archicad directamente generar estas láminas sin tener que ir a ningún otro software especializado. No hace falta Photoshop, no hace falta Illustrator para estos casos. Y siempre nos acompañan esos rótulos automáticos que si nosotros le colocamos también los autotextos, nos van a poder facilitar mucho el trabajo. Cuando hablamos de planillas que hay de distinto tipo, nos van a permitir siempre documentar. Nosotros hay veces que agregamos estas imágenes, que son fotos que están pegadas directamente sobre la planilla, que hace referencia a la abertura real. Entonces, el diseño real del fabricante lo podemos agregar acá como una información adicional. Para este caso, yo creería que están duplicados quizás la vista frontal y la axonométrica, pero en algunos casos también viene bien verla de ambos lados. Y luego tenemos todo lo que son las especificaciones, que se pueden ir a agregar a cada elemento, y volvemos una vez más a que es información. Y con esto que es información me refiero a que si yo hago clic sobre elemento y voy a las propiedades, voy a poder leer de qué se trata. Por ejemplo, qué tipo de ventana es, cuál es su resistencia térmica, cuál es si tiene ruptura de puente térmico o no, de qué material es, si es de doble vidrio, de triple vidrio, qué número de carpintería es, dónde está ubicada, las medidas, las cantidades. Toda esa información es lo que después enriquece nuestro modelo. En cuanto a materiales, lo mismo, podemos trabajar con definiciones de locales, con los distintos materiales que se utilizan en cada uno. De esto también se pueden hacer cómputos de las superficies y siempre me parece interesante poder agregar algunas imágenes de referencia de cómo se van a ver después estos materiales en la realidad, que suelen tener un correlato con lo que son los renders. Entonces ahí logramos una documentación sólida. Después, para todo lo que es estructura, en algunos casos es necesario hacer alguna planificación un poco más detallada de lo que es el hormigonado. Entonces ahí nos aprovechamos mucho de estos cómputos. Nosotros ahí podemos obtener el volumen y, por ejemplo, casos particulares, como era esta planificación, donde se permitían entrar muy pocos metros cúbicos de hormigón por día y teníamos que hacer un gran volumen de hormigón. Bueno, la planificación es algo muy importante. Y acá se hizo un corte sobre cada plano de la estructura para poder trabajar con etapas y vamos revisando constantemente con el volumen. Como el volumen lo calcula una planilla y también se actualiza automáticamente, es muy fácil que hagamos esta ida y vuelta constante entre el modelo y la información de cómputos. Entonces también nos permite para pensarlo para la obra. Otra cosa importante, si nosotros tenemos el modelo no termina cuando nosotros completamos de dibujar y modelar y cargar la información, sino que sigue durante la obra. Entonces, a medida que va avanzando la obra, podemos ir marcando, por ejemplo, si la etapa 1 ya está hormigonada, la podemos marcar, esto puede pasar a otro color, nos puede acá figurar que ya está hormigonado este volumen, y siempre nos viene bien también para verificar entre lo que nos dicen que hormigonaron en volumen que bajaron de los camiones y lo que nosotros tenemos acá como cómputo. Entonces tiene esa ventaja. Acá cada una de las etapas un poquito más separada, con más detalle, más especificación. Y también esto que tiene interesante de que al estar todo modelado con información, yo desde esta misma AXO puedo leer qué tabique es, o qué viga, o qué losa. Entonces tengo también esa información en detalle de cada una de las etiquetas. Después, en cuanto a las instalaciones, lo que hablábamos era esto de que podemos detectar colisiones, o sea, si hay algún elemento que esté chocando con otro, si hay que hacer algún pase de repente en la estructura, si tenemos que abrir algún pase en una viga, poder hacerlo de forma precisa desde la etapa de proyecto. Si fuera necesario, poder consultarlo con el ingeniero también. Entonces ya nos anticipamos a lo que son los posibles problemas en obra. Siempre esto lo tratamos de resolver desde la oficina. Lo mismo cuando tenemos, por ejemplo, alguna instalación un poco más grande, como es la de equipos de aire, hacemos exactamente lo mismo, la modelamos y nos aseguramos de que todos estos elementos entren, por ejemplo, en un espesor entre cielo raso o lo que estemos trabajando. Nos obliga un poco también a tomar resoluciones desde antes. Entonces, tal vez en algún caso sentimos que es un poco más lento el proceso, pero en realidad nos estamos ahorrando muchísimo tiempo después en la obra y estamos logrando también un proyecto mucho más pulido desde el momento en que arrancamos. Cuando hablamos de estos detalles ejecutivos o cosas que son con mayor definición, podemos como ejemplo tomar esto donde se desarrolló primero en detalle cómo iba a ser la instalación y después se ejecutó. Y hay un tercer paso acá que siempre es importante y no se hace todo el tiempo, que es poder recuperar nuevamente
desde el conforme a obra la información final. Entonces, no nos deberíamos quedar solamente con el modelo que hicimos si en obra tuvo algún cambio, algún ajuste o pasó algo, sino que tendríamos que aprovechar el modelo para, conforme a obra, resolverlo y que esto realmente nos sirva también para una etapa luego de mantenimiento, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de mantenimiento, nos referimos también a eso, ¿no? Que el modelo esté acorde a lo último que se realizó. También con estos casos, ¿no? Como por ejemplo una documentación que podemos directamente dibujar en 2D de tableros eléctricos, donde podemos diferenciar cada térmica, cada disyuntor diferencial, bueno, poner todos los elementos. Y si hay que ampliar el tablero, ir directamente a esta documentación y podemos pensarlo desde la computadora para después eso llevarlo a la ejecución. No hace falta ir a la obra, ver cómo es el tablero, sacar fotos, o sea, deberíamos agilizar mucho el proceso si trabajamos correctamente, por ejemplo, de esta manera. Bien, y lo último que vimos fue esto del BIMEX y cómo nos ayuda la visualización para los dispositivos móviles, que siempre es práctico para el cliente, que lo va a poder usar, lo va a poder tener, lo va a poder navegar y nos va a poder hacer a veces correcciones, así que también eso está muy bueno. Y en la obra, como decíamos, dárselo a la gente que está trabajando, poder llevarlo nosotros, poder constatar con los clientes y con la gente que trabaja que el proyecto se está desarrollando tal cual lo pensábamos. Entonces, achicamos mucho el margen de error y evitamos cualquier tipo de excusa, ya que todos tienen disponible la información. Y como vieron en el curso, es simplemente una vez que tenemos todo, es exportarlo en este formato. No hay mucho más que hacer y casi cualquier dispositivo lo va a correr de muy buena manera. Después, un poco para diferenciar, quería comentarles qué nos puede diferenciar de otros estudios, justamente al trabajar con Archicad, al usar esta herramienta, al poder lograr un proyecto BIM. Y bueno, en parte tenemos, gracias a esto del BIMEX y a las formas de representar en axonométrica, en 3 dimensiones, en perspectiva, una mejora con la relación que tenés con el cliente, ya sea un arquitecto o sea un cliente final, porque van a poder realmente ver qué es lo que se está proyectando antes de ir al desarrollo, de ejecutarlo en la obra. Entonces, muchas veces uno quizás dibujó en 2 dimensiones, se imagina que está todo perfecto, ya tiene experiencia, pero después cuando lo ves en 3D cambia, así que nos permite también achicar el margen de error desde el momento cero en el que empezamos a trabajar. También, como veíamos, nos permite rápidamente hacer distintos tipos de planos, distintos tipos de presentaciones, desde lo que decíamos para redes, para ejecución, para un municipio, para asesores. Entonces, eso nos da también mucha flexibilidad en ese sentido y van a ver que es muy simple hacerlo desde Archicad, ya que simplemente tenemos que trabajar muy bien en nuestra plantilla. Y esto de la plantilla es lo que nos lleva también a poder realizar entregas mucho más rápidamente, con resultados más detallados, más completos. Entonces, si por ejemplo un caso particular en la facultad nos pedían todo el tiempo para poder corregir los proyectos de diseño, plantas, cortes, vistas y alguna axonométrica. Y yo ya había empezado a usar Archicad y podía lograrlo de una corrección a la otra, quizás de un lunes al jueves, poder llevar toda la documentación actualizada y lograba corregir el proyecto. Y quizás usando alguna otra herramienta no hubiera podido porque tenía que ponerme o aprender a dibujar o aprender como a trabajar muy en detalle muy rápidamente y me perdía la parte de poder diseñar propiamente dicho. Entonces eso también es algo que nos permite lograr buenos resultados en muy buen tiempo. Así que es algo más que importante a destacar. Tenemos después esto de que justamente al poder mejorar la visualización de nuestro espacio en estas maquetas virtuales y poder verlo de forma detallada, por un lado, como les decía, nos obliga a tener que definir algunos temas que quizás los podríamos ver en otro momento o en obra, lo cual de nuevo hay que tratar de evitar. Y al definir tanto, también podemos darnos cuenta de texturas, de mobiliario, de elementos, de cómo queda la estructura, de cómo queda lo que estamos pensando, que nos dé la posibilidad de tomar alguna decisión antes de tiempo de llegar a ejecutarlo o de ver el diseño en el lugar ya ejecutado también y arrepentirnos o que el cliente diga esto no era lo que yo esperaba. Entonces siempre nos ayuda con lo que es la toma de decisiones al momento de diseñar. Así que de nuevo siempre esta maqueta, modelo 3D y opción de construir antes de construir nos puede ahorrar muchos conflictos de acá en adelante. Y otra cosa, como para completar y cerrar un poco con esto de cuáles son las ventajas que podemos obtener al usar Archicad como estudio, es que la adopción de nuevas tecnologías, que cada vez es más rápido cómo avanza todo, con Archicad podemos intercambiar ya estos modelos 3D con distintas plataformas, con distintos asesores, con clientes. Podemos desde Archicad mandar a imprimir en 3D de forma casi directa nuestro modelo. Podemos pasarlo a un celular con esto que vimos del 3D de Vimex. Podemos ir a una plataforma de renders 3D para hacer, por ejemplo, vistas 360, recorridos, animaciones. Y también, si queremos, este modelo lo podemos usar como elemento de realidad virtual o de realidad aumentada, que son cosas que cada vez avanzan más rápido, están más en auge, pero si nosotros ya tenemos un modelado, ya usamos Archicad, vamos a estar muy cerca de lograr cualquiera de estas cosas que les estoy comentando, porque ya estamos trabajando en 3D y ya estamos muy cerca de simplemente hacer una exportación y acercarnos a estos resultados. Bien, esto entonces un poco como el comentario general de cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, y la idea también era ver si les podemos mostrar alguno de los proyectos, directamente abrir Archicad y bueno, que vean lo que estamos haciendo, atender también preguntas, dudas, de nuevo, como les decía, lo que quieran aportar,
o mismo Gonzalo, Pamela, que trabajamos día a día, qué ventajas encontramos con Archicad y también qué dificultades, ¿no? Porque es parte de esto de poder contar cómo es después en el estudio llevar adelante los proyectos con este programa. Sí, buenísimo. A mí me quedó tenía una consulta, pero ya lo último que mostraste en la relación con el cliente, ya ahí la terminaste de evacuar, porque en realidad la consulta mía era qué tipo de instructivo se le da al cliente para diferenciarte como estudio y decir, mira, tu modelo o tu proyecto va a estar cargado en modelo BIM. El tipo te mira con los ojos y te dice, sí, tengo el albañil ahí esperando con la arena, decime para qué me sirve. Entonces yo creo que un trabajo extra, digamos, que debes tener el día a día, no sé si en Buenos Aires será como acá, pero es instruir y explicarle cómo funciona todo esto al Sí, cliente. Imagínate que hablaras con un contratista o hablaras con otro profesional, un ingeniero o una empresa constructora, vaya y pase, pero hablar con un cliente está complicado. sí, 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 tal cual. Y pero mismo a veces pasa que al mostrarle esto y que es tan fácil de verlo y que realmente lo entiende, porque muchas veces un cliente uno le muestra una planta o una vista y realmente no entiende mucho y no tiene por qué hacerlo, pero al ver un 3D es mucho más fácil comprender porque es lo que está acostumbrado a ver en el día a día. Así que desde ese lado es donde nosotros tratamos también de aprovechar al máximo lo que nos da esta herramienta. Igual ya, o sea, todo el mundo trabaja en 3D, me parece, o sea, o todo el mundo, el que no trabaja en 3D lo manda a hacer, que es, es lo normal por Sería lo este lado. ideal, pero ahí también de nuevo mucho ojo, ¿no? Porque trabaja en 3D, pero te apuesto lo que quieras a que ese trabajo en 3D no tiene nada que ver con la documentación en 2D, y ni hablar No, ni cuando hablar. van a obra, ni hablar la falta de ver estas intersecciones. Así que bueno, creo que es importante desde ese punto de vista. No, sí, De ni nuevo, si uno hablar. trabaja en, como Me parece, sí, me parece que me quedo con esta idea de que lo que le mostrás en 3D es un modelo constructivo. Creo que ahí está la diferencia y por lo menos esta comisión empieza a trabajar con nuestros colegas acá en San Luis y en la regional capital con esto. Es decir, ese es el cambio de paradigma y el cambio en la metodología. O sea, vos estás modelando desde lo constructivo de vamos y de ahí en más, de acuerdo a la etapa en la que estés, vas manejando otras herramientas, pero hay una esencia que es eso, el modelado constructivo, me sí, parece. pasa un poco, y acá lo hacemos también como broma, como chiste, cuando uno trabaja de repente en AutoCAD, manda a otro a hacer el render, primero siempre hay un desfasaje entre que vos actualizaste algo y se lo tenés que mandar para que el otro lo actualice, le tenés que avisar qué es lo que actualizaste, hay un desfasaje y es como en el colegio, como cuando cada uno se repartía una parte del trabajo práctico y después lo querían unir y claramente, viste, iba a ser algo muy raro lo que, o de repente dos hacían la misma parte, bueno. Pasa un poco eso y es lo que después lleva a tener tantos temas en obra. Y otra cosa, ni hablar que hoy en día se vienen también sistemas constructivos ya un poco más quizás industrializados incluso y requieren más esto del detalle, de poder ir al milímetro y estas herramientas lo permiten. Sí, coincido. Y el tema hay que, como te digo, cuando vos, cuando te enfrentás al cliente por primera vez, mostrarle esa diferencia por ahí resulta un poquito complicado, depende de lo accesible o lo instruido que esté anticipado. Yo creo que me imagino que en el caso de ustedes es un poco en boca, diciendo, che, llama a estos arquitectos que hacen todo re bonito y sale como te dicen. Me imagino que el comentario debe ser ese. Sí, es un poco la búsqueda y de nuevo, si bien de alguna manera cada vez se usan más el 3D y demás, casi todos los asesores trabajan en CAD o en DWG y casi todos los estudios empiezan en CAD, en DWG. Entonces, esto no es que es el futuro porque está ya hace mucho tiempo, pero cuanto más pase sin que te subas, digamos, a este tren, es peor. Creo que en tu caso, Matías, ya lo usás hace un tiempo y habrás visto también la diferencia o en los resultados. Así que bueno. Te da más confianza no equivocarte. Yo he hecho obras medias con gente, digamos que no hay mucho diálogo, por ahí, qué sé yo, te manda un pedo en una casa y lo arreglás, ¿viste? Pero si vos estás con una empresa o una fábrica que está a través, o sea, responde, con el que vos hablas, responde a otro, el gerente, el subgerente, qué sé yo, no puede haber errores y en ese sentido me he sentido mucho más confiado sabiendo que ya he tratado de cargar la mayor cantidad de información que pude en el modelo como para no sorprenderme o poder solucionar algún tema que surja, o sea, tener que tratar de minimizar los problemas de obra. Eso para mí fue fundamental en el tema. Si bien nunca lo he usado, justamente el primer curso que hago es este, o sea, yo no había hecho ningún curso anterior. eh, Me faltaba, digamos, me falta todavía aún saber el procedimiento con el cual fue hecho el programa para que se use de esa manera. Ese fue, yo creo que el clic importante y por eso lo importante, bueno, de hacer el curso. Sí, un poco lo que en general dice la gente que desarrolló este programa y demás es que es un programa hecho por arquitectos para arquitectos y quizás ahí se nota una diferencia entre cuando le piden a un programador que desarrolle un programa o a arquitectos que trabajen en él, que obviamente tiene mil cosas seguro para ir mejorando, que algunas mejoran versión a versión, otras empeoran versión a versión, porque también eso a veces pasa, algo que ya te funcionaba bien y te resultaba,
cambia y no es tan amigable como antes, o se complejiza donde uno cree quizás que no hacía falta, pero bueno, me parece que sí está bueno aprender a realizarlo. La Eh, interfaz es fundamental, es saber, o sea, en ese aspecto, el tema de ser más fácil o menos fácil de manejar, como decía en algún momento, decía el Pablo, que al tener dibujito, al tener figuritas, es fundamental acostumbrarte a ver la figurita como para saber orientarte. Una cosa que es muy fácil perderse, a ver, es cuando vos haces clic derecho en cualquier programa, siempre te aparece opciones y dos o tres cositas. Hace clic derecho y te aparece un menú que te puede pasar la vida buscando lo que querés hacer y bueno, y eso demora un tiempo hasta que te lo aprendes. sí, mismo justo según donde hagas clic derecho y en qué instancia aparecen cosas distintas, así que también eso es un tema más para ir aprendiendo. Sí, Eh, sí, aparte hay lugares, hay cosas que vos por ahí son súper fáciles de cambiar desde algún iconito de alguna forma que no te aparece, digamos, hasta que no llegás hasta digamos, hasta la pantalla que tiene que ser. Digamos, si estás manejándote en 3D, tenés iconos que te aparecen, si estás manejándote en planta, hay iconos que te aparecen y que no, y por ahí querés cambiar un icono, querés cambiar algo en el 3D desde el 2D y no lo podés hacer, ¿me entendés? Ese tipo de cosas también son algunos de los problemas más habituales con los que me he tenido que enfrentar y que por ahí perdés horas buscándolo y tenés que ir al video y buscarlo y decir, no, y este video me dice, pero no encuentro la solución. Pasa mucho eso. Eso Sí, nosotros ahí lo... aprovecho el momento, Dale. pero que me parece que también eso que sucede mucho y después, no importa de cuánto lo hayas usado, siempre hay algo nuevo para aprender, pero que tengamos esos canales de comunicación para consultar estas cuestiones, como que a mí me pasó al principio empezar a usar la herramienta y más en la universidad, estar solo y después empezar a conocer gente que lo use, grupos de WhatsApp y atender esas consultas me parece que es algo importante. Que bueno, de hecho tenemos un grupo de WhatsApp y vamos preguntando, entonces en eso por ahí a veces está bueno meterse en la herramienta y buscar, pero también como tener un diálogo entre los que usamos el programa y empezar a consultarnos. Es muy completo el programa. O sea, el ArchiCAD en sí es muy, muy, muy completo. Muy completo. Tiene muchísimas cosas, más de las que usamos cotidiano, de forma cotidiana, porque está pensado en eso, en llegar hasta el mínimo detalle. Digamos, no sé si yo siempre lo comparo con los honorarios que cobramos para ver si realmente se justifica llegar hasta ese punto del desarrollo del proyecto. En este caso, ustedes mostraban la sala de máquinas de una casa, hasta la caldera, donde está todo. Yo creo que en 20 y pico años debo haber hecho dos casas que tengan eso. Y en su momento me acuerdo que lo hice con el AutoCAD y con mucho cuidado de eso, de saber una sala de máquinas súper complicada de hacer, porque tenía caldera de la pileta, tenía filtro de la pileta, filtro de un hidromasaje que tenía de afuera de la casa, también tenía caldera independiente, tenía la caldera de la casa, la central de aire acondicionado, un montón de cosas que requerían ventilaciones. Me volví loco, o sea, antes incluso, no sé si usaba ArchiCAD en ese momento, pero lo hice todo con AutoCAD. Estaba muy difícil y a la vez se perdía mucho el tiempo que le debe pasar también a ustedes y a cualquier estudio el tema de trabajar con instaladores que te mandan un croquis en un planito, digamos, muchas veces te lo dibujan con una virome arriba del coso, y vos decís, loco, pasame medio espesor porque me voy a volver loco. O sea, si yo no sé cuánto mide ese caño o cuánto mide ese conducto, no lo puedo cargar, ¿entendés? Y ahí se demora bastante, terminás teniendo reuniones sí o sí. Quiero decir, no está para nada masivizado el uso del BIM o del MEP en los instaladores. Quizás donde más se usa somos nosotros, los arquitectos, porque ni siquiera los ingenieros. Los ingenieros usan mucho el CIPE o otros tipos para calcular. No, ahí en general, para que, digamos, si queremos que las cosas salgan bien, tenemos que estar como siempre encima de todos, que es un poco también, quizás como arquitectos, nuestra tarea a veces incorporar todo lo que hay en el proyecto, y a veces tenemos que hacer un trabajo extra que es esto de pedir las medidas exactas, porque ellos te dibujan a veces una línea en CAD que con suerte tiene el espesor real, y nosotros lo cargamos en Archicad, revisamos que realmente funcione, revisamos que los espesores estén todos, que estén correctos, porque también pasa muchas veces que envías a los asesores una sala de máquinas y todos ponen todo en el mismo lugar, ¿viste? Entonces, en la realidad después se Claro. hace imposible, así que tenés que empezar a hacer el Tetris, pero de nuevo, mucho mejor hacerlo desde la computadora, con tiempo, desde el proyecto, y no después en obra tener que ver cómo hacemos, si hay que ampliar la sala de máquinas. Entonces, esto creo que de anticiparse a posibles problemas puede estar muy, muy bueno.